Casos clínicos: sexo y locura. ¿El sexo puede provocar la locura? Esta cuestión ha provocado y seguirá provocando cuestionamientos y controversias. Ricardo fue un paciente que atendí hace ya bastante tiempo. Hoy es un profesional exitoso. Entonces, en aquel momento, tenía 23 años y había sido traído del norte argentino por un familiar a la ciudad de Buenos Aires. Manifestaba fenómenos de despersonalización, alteraciones de su imagen corporal, con modificaciones en distintas partes de su cuerpo. Cursaba una carrera universitaria en una ciudad del interior, pero desde hacía más de un año no podía concentrarse en el estudio. Notaba que iba perdiendo sus fuerzas físicas y mentales y que su memoria se iba debilitando cada vez más. Había pasado varios años lejos de sus padres, en una ciudad del norte argentino. Allí había conocido a su novia, con quien había entrado a tener relaciones sexuales. Estas relaciones eran furtivas al comienzo, pero luego se fueron haciendo bastante más frecuentes. La terapia psicoanalítica que comenzó a realizar conmigo le permitió ver con más claridad estas relaciones. Entonces recordó que a medida que éstas iban progresando, su novia iba evidenciando una sexualidad cada vez más exuberante e inagotable que lo dejaba cada vez más exhausto. Como él vivía solo en una casa junto con otros estudiantes, la novia no tenía limitaciones para visitarlo. Lo hacía cada vez con mayor frecuencia. Cuando menos la esperaba, ella aparecía sorpresivamente en la casa e inevitablemente terminaban en la cama. Él no sabía decir no, y ella había resultado padecer de una ninfomanía. Esta es una patología interesante y seria. Al poco tiempo aparecieron en él los efectos de una neurosis traumática que se fue agravando hasta que tomaron la forma de un cuadro grave semejante a una esquizofrenia. La evolución posterior demostró que se trataba de una esquizofrenia verdadera, que no se trataba de una esquizofrenia verdadera. Llevaba unos meses de tratamiento con una evolución muy favorable cuando de pronto recibió una carta de su novia, que vivía en el interior del país, anunciándole que vendría a Buenos Aires para visitarlo. Esta noticia le provocó un desequilibrio clínico importante. Empezó a sentirse muy solo, a pesar de estar acompañado permanentemente con los amigos que compartían su vivienda. En su terapia me pedía un mayor contacto, aumentando el número de sus visitas conmigo. En una ocasión en la que estuve ausente de la ciudad, y se pasó toda una noche esperándome en la puerta de mi consultorio. Al fin necesitó ser internado, dado que su estado era de riesgo. Para mí era evidente que su enfermedad le había servido para escapar de su novia y que ahora necesitaba ser protegido de ella. Él mismo me pidió ser internado. Ricardo reaccionó con un cuadro estuporoso y negativista. Se negaba a comer y era imposible comunicarse con él. Estuvo así durante una semana. La presencia de un congreso de psiquiatría me obligó a ausentarme por 3 días. Cuando volví a verlo, lo encontré en un estado de letargo.
Lo sorprendente fue que, al oír mi voz, hablando con la enfermera, abrió los ojos, saliendo del letargo, y reconociéndome salió de su letargo exclamando: «Doctor, ¿cómo lo necesité?». En ese momento tuve la impresión de que yo era la única persona que podía sacarlo de ese estado. Me pidió que me comunicara con la novia y que le dijera que por motivos de su enfermedad ni ella ni ninguno de sus familiares podía tener contacto con él. Así se hizo, y esto le produjo una importante mejoría de su patología. Al cabo de un tiempo, la enfermedad cedió. Ricardo logró una mejoría importante que le permitió abandonar a su novia, retomar sus estudios y volver a su vida normal.